será tu santidad y viviré tan solo para ti. En mí había oscuridad y me trajiste a tu luz. Por siempre cantaré de tu amor. Por siempre cantaré de tu amor. Yo amo ver tu majestad. Gloria a Dios. Y tu nombre exaltar. Aleluya. Toda nación rodilla doblará. Bendito Jesús. Pues eres tú, Yeshua, quien hacia bendicer, y en tu amor puedo encontrar la paz. Aleluya, gloria a Dios. Y en tu amor puedo encontrar la paz. Santo, santo, santo es el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Santo, santo. Bueno, bendiciones en el nombre de Jesús. Estamos un día más para compartir palabra de Dios. Estamos con nuestro devocional creciendo en la oración de Mike Bickle. Así que estamos con el día 8 y el día 8 se titula Incluso las oraciones imperfectas mueven el corazón de Dios. Bueno, pues seáis muy bendecidos en esta hora. Saludos de mi esposo Manuel. Bendiciones para todos los hermanos, amigos que nos veis por el canal de YouTube. Pues vamos a seguir y continuar con el devocional de Creciendo la Oración. ¿Por qué decidí hacer este devocional, que es un devocional bastante largo? Pues yo lo decidí hacer porque así lo recibí del Señor de hacerlo. Y es muy necesaria la oración, más que todo, es muy necesaria. ¿Por qué? Porque la oración es la que nos protege. La oración al Padre es estando en la presencia de Dios, rindiendo nuestra vida a Dios en oración. Es la comunión que tenemos. Y esa comunión, esa dependencia de Dios es la que nos va a hacer que tengamos esa bendición de parte del Padre, esa fortaleza en el espíritu, esa fortaleza del alma, incluso física, porque la oración es la comunión que tenemos con Dios. Jesús, el Señor, aún siendo Dios, pero no se hizo igual a Dios, sino que se despojó de su humanidad, tuvo que orar y depender del Padre. Necesitamos más que nunca la oración, porque muchos hombres y mujeres de Dios, muchos hermanos han caído porque han descuidado la oración. Si tú das alimento al Espíritu, el Espíritu crece. Y el Espíritu crece con la oración. La fortaleza del Espíritu es a través de la palabra y la oración. Por eso es tan importantísimo la oración. Y a veces nos vienen dudas de cómo orar, de cómo pedirle a Dios. Y por eso este devocional, que yo lo leí hace tiempo, lo tengo impreso para poderlo compartir. Dije, qué importante es la oración. Mi casa será casa llamada casa de oración. ¿Por qué? Porque la oración es el aire que respiramos, es la conexión con Dios, es la conexión con nuestro bendito Padre, con nuestro bendito Jesús, con la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve en la oración. Jesús dice que nada podemos hacer sin Él, que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, que Él lo haría. Entonces es muy importante la oración. Así que vamos a leer lo que nos dice, lo que nos dice el día 8. Dice,
Incluso las oraciones imperfectas mueven el corazón de Dios. Usted puede hacer algo más que orar después de haber orado, pero no puede hacer más que orar hasta que haya orado, dice A.J. Gordon. Dice, nuestras oraciones no tienen que expresarse perfectamente para alcanzar los propósitos de Dios. Es verdad, no necesitas que sea todo perfecto, porque uno cuando está en socorro no usa palabras bonitas, no dice socorro, auxilio, que alguien me ayude, ¿no? O cuando necesitas que alguien, oye, cójame eso, agárrame aquí, o lo que sea, ¿no? Como se dice. Cuando estás en peligro no necesitas decir grandes palabras, tienes que decir lo que sale del corazón. Pues con Dios pasa lo mismo, a veces vamos en ayuda a Dios y no necesitamos hacer oraciones perfectas, necesitamos tener un corazón perfecto para Él. Eso sí, la disposición de nuestro corazón es el que tiene que estar perfecto. Dice, son efectivas por la autoridad, dice, no tienen por qué expresarse perfectamente para alcanzar los propósitos de Dios. Son efectivas por la autoridad que tenemos en Jesús, el cual se basa sobre su obra terminada en la cruz. Nuestra autoridad, dice, os he dado poder y autoridad en mi nombre. En mi nombre echaréis fuera demonios, en mi nombre los enfermos sanarán, en mi nombre se resucitarán, oraréis y resucitarán los muertos. Porque es en la autoridad, porque Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que se nombre ante el nombre de Jesucristo. Es el nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Entonces esa autoridad Dios nos la ha dado cuando nosotros le recibimos como hijos. Cuando aceptamos a Jesús recibimos la salvación y pasamos a ser no solo creación de Dios, sino hijos por medio de Jesucristo, porque nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y Él nos ha dado ese nombre, esa autoridad, y tenemos misericordia cuando clamamos a Él, tenemos ese acceso al Padre, ese acceso a Jesús, ese acceso que el Espíritu Santo nos guía para orar como conviene. Dice, por lo tanto, nuestras oraciones son eficaces aun cuando sean cortas, aun cuando sean débiles, cuando no estén bien estructuradas. A veces pensamos que necesitamos pasar muchas horas, mucho tiempo en oración para que Dios nos escuche. Y amigos y hermanos, no es así. Tú puedes ir en un autobús y estar orando en tu corazón sin proferir palabras para afuera, o sea, como hay que decir palabras en tu corazón y estar, Señor, ayúdame, Señor, bendice a esta persona, Señor, toca esta persona. Puedes estar orando en tu corazón aún en tu trabajo. Puedes estar orando, hacer una oración, Señor, ayúdame. Así, 2 palabras, Señor, ayúdame. Y no necesitas elocuencia, no necesitas estar de rodillas, no necesitas estar postrado en el suelo. El corazón es el que verdaderamente tenemos que disponer. Entonces, lo importante, aunque nuestras palabras o nuestras oraciones sean débiles, no quiere decir que Dios no las escucha. Dios las escucha igualmente. Por eso es muy importante saber que toda palabra, aún antes de nosotros decirla, Dios ya la sabe. Aún antes, porque Dios conoce nuestro corazón, pero nosotros necesitamos decirlas a Dios. No necesitan ser oraciones perfectas. Se necesita de verdad de corazón. Seguimos. Las oraciones cortas son eficaces. ¿Verdad que sí? Son eficaces porque a veces no necesitas grandes oraciones. A veces se ora por las personas y dices, sé libre, y la persona va a ser libre. Sé libre en el nombre de Jesús y esa persona va a ser libre de esa atadura, de esa opresión, de lo que esté pasando. Sé sano en el nombre de Jesús y son sanadas no necesitas grandes oraciones, grandes palabras. Se recibe por la fe
en Jesucristo, por la fe que creemos. Entonces, las oraciones cortas son eficaces. No deje la oración de lado hasta que tenga una hora completa para orar. Incluso mientras se apresura para llegar a la cita y esperar en un semáforo, bueno, como hablábamos, en un autobús o en la fila del supermercado, usted puede ofrecer oraciones de 90 segundos que marcarán la diferencia en su vida y en la de otros. Aquí nos indica que a veces dices, bueno, es que yo hasta que llegue a casa a la noche no voy a orar, o es que no oro hasta por la mañana. No, se puede hacer oraciones cortas. Ayuda a mis hijos, ayuda a mis padres, ayuda a mi marido, oraciones cortas. Señor, mira por el país, mira por esto que está pasando, cosas así, cortas, que como dice aquí, de segundos, pero eso queda en el trono de Dios, eso no cae en saco roto, eso tiene una repercusión. Y si tú estás todo el tiempo orando, aunque sean cortas, oraciones cortas, eso tiene una gran bendición para tu vida y una gran bendición por los que oras. Entonces, dice, no deje que la oración de lado hasta que tenga una hora completa para orar. No, se necesita orar constantemente, como dice que oremos en todo tiempo. Y dice, de igual manera, no mida sus oraciones por la manera en que siente cuando las hace, sino por la extensión en que éstas se alinean con la voluntad y la palabra de Dios. Es verdad, porque a veces estamos orando y no sentimos nada, o sentimos tristeza, o sentimos apatía, o no sentimos nada absolutamente. Pero eso no quiere decir que en el mundo espiritual, en el trono de Dios, esas oraciones no sean eficaces. La oración tiene que estar mirada por la voluntad de Dios y su palabra, como dice aquí. Si es la voluntad de Dios, es necesario seguir orando. Yo sé que esto es la voluntad. Señor, sigo orando porque es tu voluntad de libertar a mis hijos. Es la voluntad de que yo tenga un trabajo. Es la voluntad que yo sane de esta enfermedad. Es la voluntad que tú me libertes de este problema. Entonces, orando ahí. Y cuando ya sabemos esa voluntad, es como el martillo, darle, hasta que la respuesta venga. Entonces dice, finalmente, Dios valora nuestras oraciones aun cuando no las decimos de la manera correcta, porque a Dios le importa tu corazón, a Dios le importa que aun en lo poco seas fiel y que aun en lo poco dependas de Él. Aún en lo poco estés ahí clamando a Dios. A veces pensamos que debemos de tener una estructura perfecta cuando oramos. Sin embargo, venimos valientemente ante el trono de la gracia. El trono de la gracia de Dios. Por eso hay una gracia, hay una misericordia. La gente en el mundo no tiene esa seguridad. Ayer mi esposo y yo veíamos un reportaje que echaron en la televisión de Japón. Cómo están los jóvenes perdidos, drogados, cómo están en las calles que lo único que hacen es drogarse y hacer vídeos en TikTok. Y dice, y le hacía la periodista, le entrevistaba y les preguntaba por qué hacían eso. Muchos salieron de sus casas, de sus padres, eran jovencitos de 15 años. Y decía, es que yo drogándome y estando con mis amigos me siento seguro. Nunca vamos a encontrar seguridad, paz y seguridad en ningún sitio. Solo la paz, la seguridad la da el mismo Dios creador, el Dios que nos creó, nuestro Señor Jesucristo que nos salvó, nos rescató. Por eso en la cruz del Calvario Dios nos rescató para no vivir nunca más confundidos, nunca más inseguros. Por eso ahora tenemos paz porque Él es el príncipe de paz. Entonces veíamos a estos chicos y decíamos, pobrecitos, cuánto engaño hay en el mundo, que la gente se droga pensando que ahí va, la gente busca a lo mejor incluso en otras cosas, busca la seguridad, gente que tiene un montón de seguros, gente que tiene puesta su mirada en las riquezas, gente que tiene puesta la mirada en el trabajo, en la familia, pero realmente toda la confianza, la seguridad, la paz la da Cristo Jesús, porque Él es el príncipe de la paz. Entonces dice que venimos valientemente ante el trono de la gracia,
que dice en Romanos 4:16. Bueno, vamos a leerlo porque así lo leemos directamente, palabra de Dios. 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú estás pasando por problemas, tú estás en tu corazón pidiendo socorro, pues acércate al trono de la gracia. Es acercándonos al trono de la gracia. Y dice, no es el trono de la redacción perfecta, que necesitamos orar perfectamente, no, es decirlo de corazón, ir al trono y decir en el trono de la gracia, pedir ese socorro, para hallar gracia para el oportuno socorro, como dice la palabra de Dios. El Señor escucha el gemido del prisionero. En Salmos 79:11 dice: llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Porque muchos presos y mucha gente está como presa. ¿Y de dónde? ¿Quién le va a rescatar? Pues Dios escucha ese gemido cuando lloramos, ese gemido de nuestro corazón. Dios nos oye el gemido y Él nos liberta. Con ese brazo, dice, con tu brazo preserva la sentencia de muerte. Es el que nos salva. Dios es nuestro Salvador. Jesucristo es el Salvador. Él es el que vino a salvar al mundo de sus pecados, a salvar al mundo de la perdición. Por eso tenemos la seguridad en Él. En Salmos también 102:20 dice, 102:20 dice: para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Dios quiere libertarte y Dios quiere salvarte, pero necesitamos usar la oración, usar el clamor. Claman los justos y Dios les responde, dice la palabra de Dios. Por eso necesitamos orar como sea, ora como sea, como le hablarías a un amigo, como le hablarías a una persona de confianza. A veces no tenemos esa confianza de venir a Dios, porque no tenemos esa fe suficiente y no tenemos ese conocimiento de Dios, pero se empieza por poco, primero un paso, luego otro paso, un poquito, orando un poco, ahora orando otro poco. Mira, Señor, yo me siento así, Señor, yo no entiendo esto, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué dirección tengo que tomar? Y Dios es un Dios que responde, porque Dios tiene boca y habla, y tiene oídos y escucha, no como las estatuas que no tienen boca y no hablan, y oídos y no oyen, y es un trozo de madera, un trozo de yeso. Dios es Dios creador del cielo y la tierra, nuestro creador. Y si recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, es nuestro Señor y nuestro Salvador, aparte de ser nuestro creador. Y para concluir dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues dice, lleve ante el Señor sus oraciones cortas, débiles o mal estructuradas, como sea. Presente sus peticiones, devociones con la confianza que tiene en Jesucristo. Y para reflexionar, siempre nos da un versículo para reflexionar y dice, en primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme su voluntad, Él nos oye. Él te oye. Él nos oye. Nos oye el Señor. Nos oye Jesús. Nos está oyendo. Oye tu corazón. Oye tus oraciones, sean pequeñas, sean bajitas, sean más altas, sean con lágrimas, sean sin lágrimas, sean con dolor, sean como sean. Él las escucha y las responde. Por eso dice la oración del devocional, dice, Señor, gracias por el conocimiento que tú escuchas mis oraciones, aun cuando son débiles, aun cuando son cortas o aun cuando son mal estructuradas. Mis oraciones pueden no siempre ser elocuentes, pero tú las escuchas y tú las respondes a pesar de mis imperfecciones.
Pues hasta aquí el devocional, hermanos. Deciros que la oración tiene poder. La oración, Dios la dejó, dijo, oraréis al Padre así, Padre nuestro que estás en los cielos. La oración del Padre nos dejó ese modelo para orar. Tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús. Ser guiados por el Espíritu Santo. Guíame, Espíritu Santo, a orar. Guíame, por favor, porque tú sabes orar como conviene, como me conviene, que sea guiado como me conviene a mí, en el nombre de Jesús. Así que hasta aquí la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, he compartido tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido ahora, Señor, sean tocadas las vidas, sean tocadas mis hermanos, Señor, sean tocadas todas las personas que ven este vídeo, sean tocadas por el poder de tu Espíritu Santo. Ven bendiciendo, ven ayudando, ven dándose socorro. Muchos están pasando por necesidades. Tú sabes, tú conoces cada corazón, cada vida, cada circunstancia por la que está pasando. Tú sabes cuál es el dolor de cada uno. Yo te pido, Señor, consuelo, ayuda, socorro para ellos en el nombre de Jesús. Ven sanando, ven libertando en el nombre de Jesús. Toda persona que necesita liberación, sea liberada en el nombre de Jesús. Toda persona que necesita ser sanada, sea sanada en el nombre de Jesús. Toda persona que necesita un milagro de Dios, un milagro, solo un milagro, que es posible con Dios, porque Dios es el Dios de los milagros. Recibe tu milagro ahora en el nombre de Jesús. Recibe tu petición ahora en el nombre de Jesús. Sí, Dios mío, toca, Señor. Ven abrazando, porque algunos necesitan un buen abrazo, Señor. Yo te pido ese abrazo para ellos. Algunos necesitan un buen reposo, donde reposar la cabeza, donde llorar. Que ellos puedan, Señor, reposarte en ti, Jesús. Que tú puedas, Señor, como recoges a la oveja y la cargas y la cuidas, Señor. Coge a estos hermanos, a estas almas que necesitan de ese cuidado y de ese amor que solo tú das, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, amigos, Dios os bendiga. Dios os prospere. Hasta la próxima palabra que el Señor me dé. Seáis bendecidos en el nombre de Jesús. Hasta la próxima. Bendiciones.